Damos la bienvenida a las personas que no hayáis estado en alguno de los actos que organizamos desde Podemos Cultura y os introduzco un poquito en este tipo de actividad que también realizamos, no solamente actividades de tipo estrictamente político o programático, sino también actividades como este estilo de encuentro con personas que tienen saberes y experiencias interesantes para un tema o relativas a un tema que nos importa mucho, como es la relación entre cultura y política, y que no necesariamente trabajan para o dentro de Podemos, sino que vienen a colaborar, que vienen a ofrecer sus saberes a todas las personas que tenemos la oportunidad de reunirnos aquí. La mesa de hoy forma parte de un pequeño ciclo dentro del ciclo que hemos titulado Podemos y la música. Esta es la primera mesa sobre Podemos y la música, la cual hemos a su vez titulado, entre signos de interrogación, ¿hay una banda sonora del cambio?, intentando recoger con ello una inquietud que es clásica, digamos, de los movimientos políticos. Históricamente, la música ha sido, de todas las artes ampliamente entendidas, una de las que más fuerza ha tenido o de las que ha significado más a la hora de producir y generar, articular identidades tanto sociales como políticas. Las personas recordamos canciones, las canciones se convierten a veces en himnos, incluso los países trabajan siempre su relación con la música a partir de esta idea del himno nacional. El himno nacional, es el caso paradigmático de la Marsellesa, puede tener efectos que son completamente transnacionales, que van mucho más allá del país de origen de la canción o de la melodía en cuestión. La música, por tanto, desempeña una función fundamental en la formación de las identidades, tanto individuales como colectivas. Nos parecía interesante pensar qué estaba pasando en torno a Podemos y la música y en torno a la relación entre la música y la política en la coyuntura actual. España, 2014-2015, están pasando cosas que tienen que ver también con esa relación y que están cambiando. Asimismo, Podemos, como partido político recién formado, ha hecho algunas apuestas musicales, utilizando ciertas canciones y no otras, utilizando a ciertos artistas y no otros para, por ejemplo, cerrar sus actos. Algo tan elemental como cerrar un acto, abrir un acto. Esas cuestiones pueden ser importantes porque esas decisiones podrían tener importancia política en sí mismas, no solamente importancia meramente cultural, entendiendo la cultura como mero accesorio, como cosa que acompaña un mitin o un acto político, ¿no? Hay una relación que es más estrecha y más compleja, y nos gustaría, pues, abordarla con 3 bloques de preguntas. Entonces, la idea que tenemos metodológicamente es plantear a cada ponente, a Garicoix Gamarra, a Sonia Cuevas y a Diego Manrique, 3 preguntas o 3 bloques de preguntas, que ellas y ellos respondan a esas preguntas brevemente, y al acabar los 3 bloques de preguntas que hemos preparado entre las personas que formamos parte de Podemos Cultura, abramos el turno para que a partir de esas preguntas o de otras que os surjan podamos mantener un diálogo fluido y sin ninguna restricción. Es decir, se puede preguntar en torno al tema que nos reúne cualquier cosa, y el micro estará abierto para quienes queráis participar. Muy brevemente, Sonia es productora musical y ha trabajado desde hace muchos años, décadas incluso, en el ámbito del hip hop. Gary Gamarra es miembro de Podemos Cultura. Esta vez sí hay un ponente que es de Podemos, es el primero que tenemos que trabaja en Podemos Cultura y es músico y tiene una banda llamada Ornamento y Delito, entre otros proyectos musicales variados. Y Diego Manrique es periodista y quizás sea la persona más conocida de las 3 que nos acompañan hoy. La primera pregunta, el primer bloque de preguntas es relativamente directo. ¿Hay tal cosa como una banda sonora de los cambios políticos? ¿Existe una banda sonora de los cambios políticos? Si la hubiera, ¿se construye e identifica en tiempo real, en tiempo presente? ¿O más bien retrospectivamente, cuando ya ha pasado cierto tiempo y hay, digamos, capacidad para mirar atrás y reconocer cuáles fueron esas relaciones? Yo sí que considero que siempre
sí que pienso que hay banda sonora en los cambios, quizás más bien en los cambios sociales más que en los políticos, que sí esos cambios sociales a veces conllevan cambios políticos o demandan cambios políticos, pero lo veo más dentro de cambios sociales. Porque bueno, la forma de expresarnos de los humanos es el lenguaje, y cuando va acompañado de música hace que la conexión emocional sea muchísimo más directa, que toque la fibra, que te llegue al corazón, y eso hace que ese mensaje se fije en nuestra mente de una manera mucho más profunda, y por eso las canciones pues están en nuestro ADN a lo largo del tiempo, traspasa generaciones y demás. Yo la música la entiendo como una necesidad humana, igual que los cambios, entonces que en algún momento vengan dados de la mano me parece casi natural. Pues en lo fundamental yo coincido con lo que ha dicho Sonia. Creo que realmente de lo que hay siempre una banda sonora o varias bandas sonoras, digamos, conviviendo, es de los cambios sociales. Y bueno, muchas veces, o algunas veces, cuando la ocasión pues es propicia, se puede llegar a utilizar alguna de esas músicas que tratan de forzar un poco la sensibilidad de una época por parte de un grupo político. Y situándonos un poco en el momento presente, no veo claro que sea posible que aparezca esa canción del cambio, esa banda sonora del cambio político que consiga articular a toda una especie de sujeto político general, porque creo que es muy diverso. De hecho, estas discusiones las tenemos constantemente cuando hemos querido desde el Círculo de Podemos contribuir a ver qué canciones tenían que ponerse al final de determinado acto. Con la capacidad de influencia que podíamos tener, la cosa era tan diversa como desde proponer una gente La Estaca, ¿no?, que finalmente es la que apareció, y otros proponían Volando voy, volando vengo, porque precisamente lo que no queríamos era digamos, es muy difícil encontrarnos todo lo que estamos participando dentro de esa lucha política en una misma sensibilidad. Luego diré que sí que nos hemos encontrado, curiosamente, a través de otras canciones. Tampoco pasa nada, quiero decir, no hubo canción de mayo del 68, sin embargo lo ha habido otros terremotos políticos sociales que han tenido incluso un exceso de canciones. Por ejemplo, pues ahora uno no puede ver un documental sobre la guerra del Vietnam donde no suenen ni los Doors ni Jimi Hendrix. Segundo bloque, por tanto, un pelín más específico y más vinculado quizás con la coyuntura actual. No, yo soy un humilde moderador. Tengo algunas cuestiones que plantear, pero las dejo para el turno de palabra con el resto de las personas. ¿Cuál sería, si la hubiera, la banda sonora del cambio político hoy? En España, se entiende. Y la pregunta quizás un poco más relativa a Podemos. ¿Tiene algo que ver esa banda sonora o aporta algo a esa banda sonora? ¿Se parece algo a esa banda sonora del cambio? ¿O se parecen, en plural, las canciones que se han usado en campañas y actos de Podemos desde la campaña de las europeas hasta hoy? Esas canciones son fundamentalmente 4. En el momento de la campaña para las elecciones europeas se decidió utilizar 3 canciones en los actos de Podemos. Se utilizaban no indistintamente, sino en función del lugar al que se fuera, del momento del acto, si era de noche, si era de día. Las canciones eran People Have the Power, de Patti Smith, Golpe Maestro, de Vetusta Morla, que fue aproximadamente el himno de campaña, Cómo hacer crack, en menor medida, de Nacho Vegas, que también se utilizó mucho en actos de campaña, y finalmente en la Asamblea Ciudadana Si se puede, de otoño, se optó por cerrar con La Estaca, de Lluís Llach. Esas 4 canciones han marcado en gran medida el año 2014 para Podemos musicalmente. La pregunta sería si esas canciones tienen sentido, si hacen algo juntas, si no tienen ningún sentido, si no articulan nada. Y en el caso de La Estaca en particular, para quien quiera responderla, ¿es relevante político-culturalmente
que Podemos haya recurrido para cerrar su asamblea inaugural a una canción tan marcadamente de los años 60 y 70 en lengua catalana? Esta pregunta, más que relacionado ya con Podemos, ¿no? De cuál sería la banda sonora hoy de un cambio político, pues es un poco lo que habéis dicho, que creo que podría ser cualquier canción, porque precisamente creo que estamos viviendo un momento de cambio total en la manera tanto de divulgar la música como de acceder a ella, y eso ha hecho que sea un momento muy bueno también para la creatividad, pero al final es cada persona la que elige ante una diversidad enorme lo que quiere escuchar, lo que le emociona. Entonces la idea de la playlist, por ejemplo, me pareció bien, ¿no? Porque al final es seleccionar muchas canciones de estilos muy diferentes, de épocas muy diferentes, y bueno, que os representan y que os acompañen no está mal, pero pienso que marcar, lo que no veo posible es marcar unas canciones determinadas para que acompañen ese cambio, porque al final es la gente la que lo va a escoger, y además van a ser muy diversas. Que hayáis escogido, si es relevante el haber escogido, por ejemplo, el tema este de finales de los 60, no sé si es relevante. O sea, yo pienso que también es normal que hay canciones de épocas diferentes que acaban transmitiendo sentimientos que están vigentes, y que encima son canciones que conoce mucha gente, están en el ADN de la gente, son muy conocidas, y es normal que también se pueda recurrir a ellas. Pero pienso que no se puede dejar de lado también muchas canciones y mucha música que se está haciendo hoy en día y que tienen muchos seguidores, y que quizá a lo mejor en mi caso, que estoy más relacionada con el hip hop, sí que pueden llegar a ser canciones que pasado un tiempo se recuerden como de una época de cambio, y que han sido artistas además que ha escogido la gente a través de internet, y que se han escogido principalmente pues por sus letras. En Estados Unidos, por ejemplo, como puede ser Kendrick Lamar, que tiene muchísimos seguidores, y es la gente joven. Yo pienso que el tema de no poder dejar de lado también lo que está pasando ahora, sobre todo por la gente joven, es porque, aunque el mensaje de esas canciones sean muy parecidos, lo que sí es muy importante es que la forma, el sonido, incluso el tipo de lenguaje que se utiliza es muy diferente, y es normal que llegue a la gente joven mucho más fácilmente otros estilos de música. Pero vamos, tampoco veo mal que la gente se emocione igualmente escuchando canciones de otras épocas. A ver, yo específicamente de estas cuatro temas, yo cuando empecé a ilusionarme con el proyecto de cambio político que se articulaba a través de Podemos, descubrí, para mi sorpresa, bueno, me hizo cierta ilusión que si hubiera elegido la canción de Vetusta Morla, que es un grupo que tampoco es que me guste especialmente, pero tampoco lo odio mucho, y bueno, se acerca un poco a ese mundo del indie, digamos, que yo también represento, ¿no? No sé, de los hipsters, de los indies, pero bueno, me parecía una apuesta. Es decir, no estaban utilizando a Reincidentes ni a los Chicos del Maíz, que habría sido lo más lógico, ¿no? Dado que a nuestro querido líder parece que siempre le ha gustado mucho, y me parece que aparte ligaba muy bien. Pero creo que fue un fracaso completo. Es decir, nadie cantaba la canción de Vetusta Morla, es decir, pues bueno, fue como muy buena voluntad. Nadie reprochó, yo creo, además, a los responsables de haber elegido esta canción, pero no funcionaba. Cuando se eligió finalmente la estaca para acabar el acto de la Asamblea Constituyente, yo lo entendí que finalmente fue como una especie de claudicación. Decir, mira, está claro que no vamos a cantar todos juntos ninguna canción, así que vamos a poner una en catalán, que va a ser imposible. Y, claro, realmente lo entendí para bien. Nosotros ahí, desde nuestro círculo de cultura, que al fin y al cabo es un círculo, no tenemos más poder que el que nos otorga ser una especie de grupo de presión de hipsters. Pues bueno, hicimos todo tipo de propuestas. Yo creo que Franco Battiato también, el Centro de Gravedad Permanente,
Había por ahí desde otras esferas que habría encantado acabar con cuidado de escorbuto, habría sido muy bonito, pero bueno, entendemos que todo esto, claro, ya viene desde una lectura absolutamente postmoderna y de hipsters, que es lo que somos. Entonces, bueno, como tampoco nos gusta la música, nos gusta mucho, decidimos que el día de la Marcha del Cambio nosotros queríamos tener nuestra propia banda sonora. Cuento todo esto porque tiene mucho que ver con todo lo demás. Que aunque seamos, digamos, hipsters o como se nos quiera llamar, hemos participado, yo creo que individualmente y de forma anónima, en muchísimas manifestaciones. Yo desde que vine a vivir a Madrid en el año 2000, creo que nunca había participado en tantas manifestaciones. Y me daba mucha alegría además venir aquí a Madrid a las manifestaciones porque allí en Euskadi cuando ibas a algunas siempre había unos cánticos, una especie de letanía de Semana Santa que era Euskal presoak, Euskal herrira, que, bueno, que era una cosa tristísima, sobre todo por la falta de emoción y de credibilidad. Es decir, se había institucionalizado de tal forma ese rock radical vasco convertido en forma coral. Pero cuando vine y participé en muchas de las manifestaciones de la República, las de la guerra, las de la vivienda, la marea verde, las marchas, al fin y al cabo era un poco un invitado anónimo que participaba con otros invitados anónimos y bueno, pues tolerábamos una banda sonora que no nos gustaba nada, que era la batucada. La batucada es la banda sonora oficial de todos los movimientos, digamos, contra o de resistencia o antagónicos hasta el momento, ¿no? Bueno, y ahora con Podemos, mucha de esta gente hemos entendido que era nuestro momento también, igual que mucha otra, ¿eh? Y que también queríamos poner nuestra banda sonora, no queríamos escuchar batucada, aunque hubiera batucadas por ahí, y decidimos, pues, coger un amplificador que teníamos de estos que bueno, que les puedes cargar y te aguantan unas horas, hasta que al final lo montamos en un coche al principio, que fue una especie de locura, y lo pusimos enfocados a nuestro grupo del Círculo de Cultura, con una playlist que habíamos creado, y bueno, yo creo que la gente se pensó que éramos gilipollas, pero nosotros nos lo pasamos muy bien. ¿Qué sonó en esa playlist? Que fue una cosa tan minoritaria y cutre como esa, es decir, no llegamos a más. Bueno, pues sonaron cosas, a ver si... Cosas que elegimos entre todos, con gustos más o menos compatibles, pero cosas muy diferentes. Sí, es esa misma, pero como ellos no sé si la han mirado todos, un poco para poner algún ejemplo. Pues estaban canciones como Spanish Bombs, sencillo, ¿no? De los Clash, My Generation de los Who, Déjame vivir con alegría de las maravillosas Vainica Doble, de aquí lo mejor que ha habido en este país, pero también Rebel Rebel de Bowie, también Take a Walk on the Wild Side, también Hay que venir al sur de Rafael Acarrá, que se bailó por la gente que pasaba por alrededor también con muchísimas ganas, y también Cazafantasmas, que se bailó todavía con más ganas. ¿Y qué es lo que descubrí ahí? Que realmente lo que nos unía a nosotros los hipsters y a todo el que pasaba por ahí, que podía estar bailando la batucada, era resignificar canciones que eran un puro producto comercial de la más baja calidad, pero que tienen su gracia, y resignificarlas políticamente, porque el cambio político y el cambio social transfigura cualquier subproducto y lo convierte, lo resignifica en algo político. Hay que venir al sur, todos lo teníamos muy claro, y lo de cazar fantasmas, vamos. Ya os digo que ahí, si hubiéramos acabado el acto de la Asamblea Constituyente con cazafantasmas, yo creo que si nos hacen caso desde al Círculo de Cultura, creo que esto va a ser más divertido, lo que sea, no sé. La verdad es que la lista que está en Spotify es súper intrigante porque, claro, empiezas a buscar y dices, ¿cuál es el subtexto político de vivir así es morir de amor? Y lo hay. Hay algo que ya se me atraganta y es el Paco de Encarnita Polo. Sobre todo, es un disco que está grabado, tiene un sonido absolutamente acojonante, es fantástica. Pero resulta que Encarnita Polo está a la derecha de José María Aznar. O sea que si se hubierais cruzado con ella, la da un síncope fácilmente. En serio, la cuestión es que encontrar una canción que defina un momento político, que defina una
un objetivo político es algo dificilísimo. O sea, a mí se me ocurren 2 o 3 casos. O sea, como ejemplo de canción política intergeneracional, apta para ser cantada, para ser bailada, el Free Nelson Mandela de Specials. Y no hay más. O sea, todo lo demás son canciones que meten a los oyentes en un gueto y difícilmente salen de ese gueto. Simpatizo y empatizo totalmente con vuestro problema para encontrar una canción que defina lo que está pasando. People Got the Power de Patti Smith es una patata. Perdón. No. Y el Power to the People. Bueno, por lo menos Lennon tenía capacidad de armar himnos, o por lo menos sí que tenía una voluntad de himnos. Pero entiendo cuál es vuestro problema y entiendo que es muy difícil encontrar una canción que te atrape. Y si encima pues hay un deseo de evitar unas determinadas canciones. Quiero decir, yo la estaca la encuentro deplorable, pero... No. Jack tiene una parte lírica absolutamente extraordinaria y luego tiene unas canciones de fuego de campamento, que son La Gallineta y todas estas que son terroríficas, lamento decirlo, ¿no? Pero bueno, incluso si vamos a ir buscando, hay canciones poéticas y que dicen eso a cántaros de Pablo Guerrero. O sea, lo traduce la necesidad de un cambio. También es cierto que la mayor parte de los cantautores de aquella época hablaban desde el tú, o sea, desde sí mismos y partían de su situación personal, emocional, para hacer un llamamiento a la colectividad. Y que este tipo de reflexiones personales, tú y yo, muchachos, estamos hechos de agua, no sé qué, quizás no levanten ardores en una situación de meeting, ¿no? Pero pues hay que seguir buscando o hay que seguir resignificando. Pero vamos, ya lo de cazafantasmas. No, de todas formas recomiendo la lista porque te da unas patadas de vez en cuando. Que es... está muy bien la playlist, se llama Al Asalto. Sí, y aparte evita la monotonía que suelen tener las listas de Spotify, que son planas, estas que va así, chuc, 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 chuc. Y ya cuando sale en Carrita Polo, pues es eso, que paras lo que estás haciendo, te acercas y dices, no puede ser que yo esté oyendo lo que estoy oyendo. Pero eso está muy bien. Yo tenía aquí cosas que decir, pero las dejo para luego también, sobre esa cuestión de la música política y me voy hacia el tercer bloque. Venga. La pregunta es aproximadamente como una prolongación de la anterior, en realidad, para darle un poco más de fuelle a la anterior. Esta banda sonora potencial, digamos, la banda sonora de Podemos aquí, en todo lo que pueda tener, no solamente de producida desde Podemos u orientada desde Podemos, sino aquello que las personas se identifican con Podemos. Porque aquí la clave también es, por aclarar el contexto de la pregunta, que entendamos que el vínculo entre música y política ha estado marcado durante muchísimas décadas por el mensaje, el famoso artista con mensaje. Entonces, la idea está de que y muy particularmente vinculado en España, por ejemplo, en los años 70, con los cantautores. Cantautores que tenían o un mensaje vital que podía tener una traducción política o bien directamente un mensaje político. Entonces, en este marco en el que esa relación creemos se ha roto, el arte político o lo político tiene mucho más que ver con lo que decía Gary que con mensajes concretos, o con letras, o con rimas, o con estrofas. La pregunta sería, pese a esa ruptura,
vamos a llamarla histórica. Una banda sonora como la de Podemos podría ser una herramienta útil para un cambio social y político, es decir, la música puede ser entendida de esta manera como una herramienta útil para un cambio social y político. Y claro, aquí la pregunta es solamente si hubiera esa banda sonora. Si no la hubiera, pues no habría pregunta. Si la hubiera, ¿quién construye verdaderamente una banda sonora del cambio? ¿Desde dónde se construye? Obviamente, lo ha dicho Gary muy bien, hay canciones que se han propuesto desde Podemos que no han funcionado. Pero claro, no hay que entender la relación entre la música y Podemos como algo que se pone al final de un acto o que tiene que ver solamente con los actos, sino también en general, por ejemplo, con toda la actividad de redes sociales, por ejemplo, que es ingente, que se hace desde Podemos, o no solamente desde Podemos, sino alrededor de Podemos por parte de personas que simpatizan o no simpatizan con Podemos y que lanzan vídeos, que lanzan imágenes que vienen acompañadas a veces con música. Y ahí hay toda una red de relaciones musicales, si queréis llamarla así, que es fundamental. Entonces la pregunta sería, ¿quién construye en realidad esa banda sonora? No se le escapa esa banda sonora al control de cualquiera, verdaderamente, y no tiene ningún sentido hablar igual quizás de banda sonora. Y por poner un ejemplo de esto que merece la pena quizás comentar, además teniendo a Sonia aquí, uno de los casos más virales y más comentados en las últimas semanas ha sido precisamente el de que al cabo de 60, 80 minutos, no llegó a las 2 horas, de que Pablo Iglesias pronunciara el discurso en la Puerta del Sol el día 31 de enero, en la marcha después, cerrando la marcha del cambio, ya estaba circulando un vídeo por internet que luego ha tenido diferentes versiones, ha habido variaciones sobre ese vídeo, en el que se habían puesto, por parte de una persona, bases de hip hop, del Dr. Dre concretamente, bases de hip hop clásicas que acompañaban, acolchaban el discurso de Iglesias sin tocarlo. Es decir, el discurso era el mismo. No habían cambiado ni el tempo ni nada. Eran las bases lo que se había añadido, generando un efecto muy musical, completamente diferente y que cambiaba en cierta medida la dimensión del discurso de Iglesias. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Si eso no lo hizo Podemos, eso no se le ocurrió a nadie desde Podemos, desde ningún círculo, desde ningún lugar, desde su Consejo Ciudadano. Eso fue algo que se hizo y que luego Podemos, sin embargo, ha fomentado. Es decir, poniéndolo en sus redes, volcándolo, etcétera. Eso es una demostración quizás de que la banda sonora del cambio, si la hubiera, pues no sabemos muy bien quién la hace o cómo se hace. Entonces la pregunta es si consideráis esto relevante y si queréis comentar este ejemplo concreto y sobre todo aprovechando que está Sonia aquí o cualquier otro ejemplo similar. Bueno, como yo voy a decir algo que se sale un poco de la pregunta, casi primero hablo yo y que luego Sonia vaya poniendo unas bases guapas. Sobre el tema este de quién hace la banda sonora, yo quería volver a un argumento que precisamente en todo esto que he escrito básicamente venía a decir algo que ha dicho Sonia al principio, con lo cual me lo podía haber ahorrado. Y es que realmente más que un cambio político, más que el binomio música-cambio político, sobre todo hay que pensar el binomio cambio social y música, ¿no? Yo creo que la música o el cambio dentro de la música, o que de repente haya una necesidad dentro de la música de que haya, digamos, una voluntad de que haya mensajes políticos, es un cambio social que precisamente empuja y que es la condición de posibilidad de ese cambio político que vendrá luego. Es decir, si va a llegar un cambio político, que yo creo que va a llegar, es porque ya socialmente habíamos cambiado desde hace tiempo. Y no desde como hacer crack de Nacho Vegas, sino incluso desde antes. Yo desde el mundo del indie, que es desde el que conozco más y del que voy a hablar, recuerdo que cuando empecé a escuchar música en los 90 la gente cantaba en inglés. Y eso, grupos como El Inclino Comunista, Cancer Moon, Los Bichos, yo no creo que fueran grupos que no tuvieran una crítica y una visión muy crítica de la realidad, tanto de la realidad musical y del mercado musical como de la realidad política y social en la que vivían. Pero sí que faltaba la capacidad de poder decir, articular ningún discurso. De hecho, los únicos que tenían discurso dentro de ese mundo pues eran los de Tricky Noise, gente como Corcovado y demás, que su discurso era una especie de discurso esquizofrénico a lo panero. Digamos, el propio lenguaje en castellano no daba para poder expresar no solo algo políticamente, sino para poder tocar la realidad. Y ya desde
tan pronto como los primeros 2000 yo sí que empecé a notar excepciones de cambios. Hay determinadas canciones que creo que fueron ya cambios políticos a pequeña escala. Hablo de este mundo hipster tan pequeñito, pero que yo creo que tiene cierta relevancia. Por ejemplo, Astruz, cuando en 2004 sacan Hay un hombre en España que lo hace todo, creo que fue bastante un primer himno con contenido político muy sorprendente, que a mí me emocionó mucho, porque siempre he pensado en términos políticos, que de repente hubiera una necesidad. Claro, está muy unido a todo el movimiento antiglobalización, el movimiento contra la guerra, a todo ese ambiente que fue ese cambio social y esa repolitización que se fue articulando hace poco a poco. Un par de años después, un señor tan poco político desde nuestro punto de vista como señor Chinarro, saca una canción que se llama Yo no soy militar, que también recuerdo que fue digamos, sentida como un himno, y creo que en sentido político o protopolítico, dentro de toda una gente de la que no se esperaba nada semejante. Llegó 2011 y ahí apareció el Cómo hacer crack, y a partir de ahí, bueno, o alrededor de todo eso, quien no tuviera un contenido político en sus canciones, incluso Abraham Boba, ¿no?, que me decía en su momento que siempre se metía con ornamento de delito porque siempre hacíamos letras políticas, incluso León Benavente, ¿no?, tienen cierto contenido político, y bueno, se dispara. Pero digamos que ya hay un cambio social dentro de las propias canciones que propicia ese cambio político, que ha cambiado la sensibilidad y que muestra además que la gente quería luchar. Yo en concreto, de dónde vengo, ¿no?, y con lo que he trabajado, que es con el hip hop, es que precisamente es un estilo musical que siempre, por una de las cosas que se ha caracterizado, es por transmitir precisamente siempre se ha hablado mucho sobre cambios sociales. También es una herramienta de comunicación que obviamente muchos grupos acaban transmitiendo lo que les da la gana, pero sí que es verdad que es algo que, no sé, para mí es casi como natural, ¿no?, relacionar la música y utilizarla como forma de protesta y de hacerte escuchar. Y además desde puntos, desde gente muy joven que vive pues en barrios normales, tampoco hace falta que sean barrios, y que están transmitiendo lo que es su realidad y están demandando esos cambios. Entonces, para mí es como algo muy natural con la música, porque desde... en concreto nosotros empezamos con el sello ya hace 20 años y sí, lo que queríamos era el poder que el hip hop en español tuviera su cabida, porque la letra es tan importante que para que tuviera un peso es normal que tuviera que hacerse en español. Pero, por ejemplo, lo que estabas comentando de lo que pasó, que viene a decir lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no?, que al final es algo que tiene que crear la gente. Yo cuando estaba escuchando el discurso, a los 5 minutos, o sea, yo estaba diciendo, joder, sí parece que se está rapeando. O sea, yo lo estaba escuchando y digo, me estaba imaginando una base detrás y digo, pero si es que está rapeando, y es que hasta puede ser una letra. O sea, yo me he escuchado 850.000 canciones de raperos que son discursos políticos prácticamente, a lo mejor más sociales, pero también a veces con muchas tildes políticas. Y de hecho, claro, no era yo la única que lo estaba pensando, porque en minutos, ya enseguida de hecho posteé, digo, oye, ¿estáis escuchando a Pablo Iglesias? Es que parece que está rapeando, y todo el mundo... ¡ah! Y en cuestión de nada ya habían subido el discurso entero con una base de Dr. Dre, que es un clásico del hip hop, y curiosamente es que cuadraba perfecto. Y bueno, claro, la viralidad fue brutal. ¿Eso qué hace? Hay muchos chavales jovencitos que posiblemente no se hubieran escuchado el discurso de Pablo Iglesias y que se lo han escuchado, porque realmente así les ha entrado muy bien. Y como dices tú, ha habido variaciones. A mí me empezaron a mandar gente que me ha dicho, postea esto que he hecho, y en 2 horas había gente que había hecho hasta un maxi con títulos, con los trozos de partes diferentes del discurso, con bases de esa persona, no ni siquiera conocidas, poniéndole el título, la portada, contraportada. O sea, es alucinante, y al final es que es eso, es la gente la que tiene que hacer todo eso. La gente son los que se quieren hacer escuchar y no les mola que les impongan nada. Entonces, incluso
precisamente desde un partido político tampoco puedes imponer a nadie unas canciones, es algo que tiene que pasar de manera natural. Gamarra, tengo que informarte que había un grupo que era mucho más político que en los años 90. El problema es que nadie les entendía, que eran Los Planetas. Bueno, no, quiero decir que hay eso ya nos llevaría a los problemas de comunicación de Jota, que ya es otro tema, pero sí es un grupo que desde el principio mantuvo una actitud de disidencia política, social, incluso industrial, ¿no? El fenómeno que has mencionado, pues desde luego fue asombroso la rapidez con la que se recicló ese discurso, y quizá por ahí pues veremos más sorpresas y desde luego hay una masa por ahí que está deseando comunicarse y que necesita quizá esa chispa de que alguien lo verbalice de una determinada manera. Cualquier cosa de eso me parece infinitamente más válido. Que yo creo que hay dos problemas en vuestra selección de canciones que habría que evitar. Uno, la épica guerra civilista. Cantar canciones de la guerra civil es muy emocionante. Yo sigo leyendo libros sobre la guerra civil, me apasiona y tal, pero es como una etapa que deberíamos dar por cerrada para que no terminemos como los estadounidenses ganando la guerra de Vietnam con películas de Rambo, ¿no? Es decir, eso terminó como terminó y tuvo los resultados que eso. Y entonces las canciones, hace poco ha salido una caja maravillosa de 8 CDs, un tocho enorme de canciones de la guerra civil, solo del bando republicano, y dices, bueno, pues realmente hay una producción tremenda, pero yo creo que eso desde luego no ayuda a ninguna transversalidad, ¿no? Y luego también he visto como una tendencia, pues el final de acto en la Plaza Mayor, ese tipo de melosidad de ultramar, de esas canciones del pueblo del cono sur. Quiero decir, que además me pareció una audacia extremada por parte de vosotros cuando en este momento estáis siendo acusados de tener una financiación chavista, pero de repente ponerse a cantar canciones de la Negra Sosa, dices, glup, glup. Pero vamos, eso son obsesiones personales mías que no tienen nada que ver. Y aparte tampoco es ningún prejuicio respecto a la música sudamericana, porque de hecho en Argentina hay una tradición de rock combativo absolutamente extraordinaria, con grupos como los fabulosos Cadillacs, que son perfectamente reciclables, porque además tienen esa base de batucada que tú mencionabas. Pero sí, supongo que en realidad vamos a tener muchas sorpresas y esa participación creativa de la gente nos va a dar muchas alegrías e iluminaciones. Gracias. Una aclaración oficial. No hay ninguna financiación. Y como todos sabéis, eso es un delito muy grave y quien lo afirme se verá con nosotros en los tribunales. Y quizás en la puerta. También. Y en segundo lugar, solamente hay cosas que estaban, digamos, implícitas entre líneas en las preguntas y que no estaban planteadas por motivos quizás de economía temporal, para no irnos de tiempo, pero como vamos muy bien de tiempo, pues las hago y lo comentamos antes de abrir el micro a todas las personas que queráis participar. Suele decirse, y esto quizás es un asunto teórico, pero no lo es realmente, o creo que es muy intuitivo, que no hay ninguna crisis de régimen, es decir, no hay ninguna crisis de la manera en que explicamos las cosas, no hay ninguna crisis de los sentidos que damos a las palabras o a las cosas con las que nos relacionamos,
no hay ninguna crisis de régimen que no tenga un preludio cultural. Es decir, siempre hay una crisis cultural. Primero, los poderosos, suele decirse, pierden primero la batalla cultural y luego pierden ya, siempre después, la batalla política. Donde lo social pues es político y es cultural, es las dos cosas. Entonces, vosotros habéis distinguido, en particular Diego y Sonia, pero también Gary a veces, mucho entre el cambio social y el cambio político. Entonces, es interesante que comentemos quizás un poco eso, porque claro, la cultura precisamente es un asunto que atraviesa las dos dimensiones, la social y la política, sin poder quedarse en ninguna de las dos, sino compartiéndolas. Y entonces esa es una pregunta que a mí me interesaba haceros. O si creéis también que es efectivamente cierto que primero se pierde la batalla cultural y luego ya se pierde la batalla social y luego finalmente la institucional, ¿no? Donde lo político y lo institucional no siempre es lo mismo, ¿no? O sea, no coinciden las elecciones con la política. Y luego una cosa que me he acordado, además de lo que he dicho, que me ha recordado a una cosa que le escuché una vez a Nacho Vegas a propósito de, no me acuerdo qué, no sé si una pregunta en una mesa redonda o en una presentación de un disco o algo así. Le preguntaban sobre qué era hacer arte político después del 15M y él comentaba que en su opinión ya daba absolutamente igual lo que uno dijera en las canciones, que la clave era qué hacía uno con sus canciones después de haberlas compuesto, es decir, que la clave estaba más bien en si uno, por ejemplo, compartía las canciones en clave de copyleft, o si uno difundía las canciones por canales alternativos, o si uno hacía con sus canciones algo diferente. Y que lo político no estaba en la canción, en la forma de la canción, en la letra de la canción, en la melodía, sino sencillamente en qué hacía uno después políticamente con esa canción. Esa era una reflexión que hacía él y él la dejaba ahí, si mal no recuerdo, y bueno, pues no me parece del todo clara, pero quizás apunta a una idea también interesante. Es muy de agradecer que Nacho Vegas decida que puede ceder sus canciones con copyleft, porque en realidad el público lo ha decidido ya hace 20 años que todas las canciones son copyleft. No, entiendo lo que quiere decir Nacho y me parece respetable. No sé, pues, la has hablado también que ya no sé, creo que tienes razón en todo lo que has dicho, ¿no? Que si se pierde primero la batalla cultural y la batalla política, ojalá fuera una cosa fueran eslabones de esa cadena. De todas formas, tampoco podemos presumir en el mundo de la música de que las canciones hayan abierto la mente a la gente. Yo creo que ha sido más el activismo cerebral, de la capacidad de comunicar lo que está pasando en la calle ha estado más en los columnistas y en los novelistas, más que en los cantantes, y que incluso, bueno, el cine obviamente tiene que ir más lento porque tiene otra dinámica, ¿no? Pero sí, de todas formas, no seamos no tengamos esa seguridad, porque el sistema tiene una capacidad de absorción brutal, ¿no? Y estamos viendo cómo no solo, bueno, Obama utiliza los hallazgos del rap para mantener el status quo más o menos y ya forma parte de cualquier elección en los países de nuestro entorno, el que el candidato comparte nuestras selecciones musicales y dice que intenta parecer lo más modernos. Todos sabemos que hay un agente de prensa, hay un asesor que le dice qué es lo que tiene, qué es lo que elige, y por eso ocurrió el famoso conflicto cuando David Cameron dijo que él era un fan de los Smiths y el pobre de Johnny Marr dijo: te lo prohíbo. Bueno, ya es un poco tarde para prohibírselo. Me parece que ya estoy derrapando, por lo tanto lo paso. ¿A mí?
No sé muy bien. Claro, es que la pregunta realmente era para un simposio de filosofía, ¿no? Esta especie de triple eje de cultura, sociedad y política. Seguimos, me imagino, con la misma pregunta que se ha hecho, pues no sé, desde que el pop existe, si las canciones pueden cambiar el mundo o si realmente las canciones no son más que un producto de un mundo que ya está cambiando, ¿no? Si no son más que un reflejo. O sea, me imagino que la dialéctica, como toda la vida, lo resolvemos así. Es decir, la vuelta, un poquito las dos cosas. Yo creo que las canciones, igual que todo, pueden ser absorbibles cuando se pierde la batalla. Al final es una batalla que nunca está decidida. Es decir, y muchas canciones que han anunciado un cambio cultural, que parecía que anunciaron un cambio político, al final se han quedado en nada, una especie de grito, ¿no? No sé, pensamos en la época de los Smiths, grupos como los House Martins y bueno, en general todo este mundo tenía cierta conciencia política, aparecían en las canciones y la verdad que el efecto de esas canciones sobre el cambio político fue más bien finalmente nulo, ¿no? Perdieron la batalla y otros tantos, pero desde luego, digamos, es un elemento de lucha. Un elemento de lucha que no decide, pero que tampoco hay que desdeñar. Yo creo que al final creo que necesitamos vehicular determinada frustración y determinadas esperanzas y finalmente la música parece que es ese vehículo que es capaz de redimir de algún modo, ¿no? De adelantar un poco o de mantener la lucha en vilo. Bueno, pues es un poco lo que habéis dicho, que al final, bueno, la música yo creo que sí que es una herramienta de comunicación muy importante y que es algo que las personas necesitamos y claro que a veces incluso a veces sí que incluso de forma colectiva según ciertos sectores y sí, es lo que yo había dicho y tal, que lo veo más en un momento dado que sí que hay música que refleja cambios sociales y el sentimiento de la calle o lo que está pasando en ciertos sectores y pienso que haya mucha gente que sí la ayuda de toda la vida, ¿no? Al identificarse con lo que te está contando alguien y de una forma que te hace una conexión emocional y que cada vez que la escuchas vas a sentir algo y tal, y eso está ahí y va a seguir pasando, pero pienso que es más eso, a nivel social, que sí, esos cambios sociales a veces lo que piden son cambios políticos o incluso se dan esos cambios políticos, pero al final creo que las canciones tienen que tener entidad propia y ser libres de estar relacionados directamente con algo porque es propiedad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y ya, como lo veo. Mira, esto es un poco capricho mío, pero ya que tengo la oportunidad de estar aquí, hay una canción que me habría gustado que fuera realmente el himno del cambio político de Podemos. Es una canción de hace unos años, pero que Pablum Destruction recuperó el año pasado en un disco que me parece fabuloso, se llama Sangrín. Es una canción de un grupo de Toledo, Torrijos, de un grupo que se llama Radiador, que no llegó a conocer nadie, y se llama, pues, la verdad es que no recuerdo cómo se llama. No he puesto el título, es que como con esto de la descarga te lo miras, pero si no, es un pequeño capricho, sabéis que cuando cojo un micrófono me gustaría leerla. ¿Os parece bien? Luego no sé si tenéis por ahí alguna. Igual sacamos de aquí el himno de Podemos. Realmente es un discurso. Por eso me parece que si lo hubiera leído Pablo Iglesias ahí en Sol, habría quedado perfecto. Señores y señoras, por cada rayo que cae, somos nosotros quien maquillan a los actores de sus películas y series de televisión. Las montamos, las sonorizamos y calmamos su dolor. Señores y señoras, por cada rayo que cae, somos quienes envasan al vacío el fiambre con el que dan la merienda a sus hijos. Y los educamos, sea cual sea su estado mental, superdotados o autistas, superdotados o autistas. Les entretenemos, les enseñamos inglés y jugamos con ellos también. Señores y señoras, por cada rayo que cae, somos quienes planean los edificios en los que habitan,
y organizamos la seguridad de sus viviendas y la Casa de la Moneda. Sí, señores y señoras, por cada rayo que cae ante sus ojos, somos nosotros los que sufren en su carne el paro cuando no hay empleo. Y no lo hay, no lo hay. Somos los hijos de la estirpe de Odiseo. Somos nada, somos nada, somos nada. Solo somos sus putas, solo somos sus putas. Somos los locos que escriben canciones, los locos errantes encerrados en sus naves. Pues quememos las naves. Superdotados o autistas, superdotados o autistas, sí, somos nosotros quien conducen la nave, pues quememos las naves. Bueno, para mí esto del año 2009, pero que ha recuperado hace relativamente poco Pablo en Destruction, creo que es lo que representa mejor lo que para mí es ese cambio político que tiene que venir. No sé si alguien quiere intervenir. Solo quería decir que para mí banda sonora de Podemos sería algo totalmente descontextualizado, porque precisamente si Podemos tiene el caldo sociológico en el 15M, el 15M era una visión nueva de la izquierda que parte más bien de la posmodernidad que de la idea de la izquierda tradicional, ¿no? Entonces, precisamente en la plaza lo que asistían era individuos solitarios que se juntaban ahí, cada uno de su padre y de su madre, y culturalmente provenían de muchos sitios también, ¿no? Y justamente lo que era típico de la tradición de la izquierda se fusionaba con un montón de tradiciones diferentes, ¿no? Entonces, ahora mismo de lo que bebe también Podemos es de ese caldo de cultivo cultural que es de lo que habéis hablado, la transversalidad, y eso precisamente, una cosa y una idea totalmente descontextualizada, es decir, que una identidad fija a la manera de la modernidad tampoco le veo mucho sentido. Precisamente la identidad de Podemos sería precisamente esa descontextualización, simplemente eso. Los que ya estamos en el grupo del G6, entre los que me encuentro, es decir, que tenemos ya más de 60 años, miramos con un cierto respeto a la guerra civil, quizá porque mi abuelo a veces tiene su foto del carné de preso en una de esas pancartas que a veces sacan. Entonces, yo no quiero que nos colguemos, y pertenezco a Podemos, en ese guerra civilismo, pero sí que hablemos con respeto. Dicho este paréntesis, ahora entro al otro tema. A mí me parece que no se ha tocado apenas, a veces se ha dicho algo de lo que me parece a mí que es el problema de fondo. Es decir, una cosa es una banda sonora, como estáis hablando, y otra cosa es un himno. Y desde luego el texto que has leído a mí no me parece un himno. Un himno tiene que ser algo muy, muy optimista si es que se quiere hacer un himno. Que yo no entro en que se haga o no se haga. Yo no soy música, ni formo parte siquiera del círculo de cultura, ni nada de nada. Pero hay algo que no se está valorando, que no se está analizando, y es el componente generacional. Cuando yo empecé a ser más o menos militante, antifranquista y esas cosas, habían pasado unos 30 años desde la Guerra Civil y rechazábamos todo lo que nos venían a contar aquellos viejos y sus batallitas. Pero claro, yo me imagino que ahora, que han pasado muchos más años, rechazaréis todavía muchísimo más lo que os podamos contar de nuestras batallitas de entonces, sean musicales, sean literarias o tengan el componente que tengan. Evidentemente a mí me emociona escuchar a La Bordeta, me emociona escuchar La Estaca y me emocionan un montón de cosas porque forman parte de mi juventud, de mi historia, de mi lucha y de muchas cosas. Pero entiendo que esa no tiene que ser la banda sonora de Podemos ni el himno de Podemos y que tendrá que buscarse uno. Ahora, me parece tremendamente difícil. Pues yo hasta hace año y pico pensaba que la Solfónica era la banda sonora de ese cambio que el 15M había supuesto en España. Pero después he ido analizándolo y creo que no lo es. Creo que no lo es porque ese activismo musical que se han planteado o que nos hemos planteado cuando salimos siempre que hay una manifestación o se nos pide que vayamos acá o allá, no está siendo esa banda sonora, puesto que lo que se está haciendo es adaptar canciones muchas veces muy antiguas. Vuelvo a lo de la generación. Yo he insistido mucho en sus asambleas en que no llegábamos a los jóvenes. Y eso no es el himno. El himno sí lo puede poner el partido. El chan 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 del PP que todos no sabemos es el himno.
y eso no tiene nada que ver. Y desde ahí hay que diferenciar, yo creo, las dos cosas. Y claro que probablemente Podemos necesite un himno, pero lo va a tener muy difícil, por todo lo que he dicho antes. Primero que, en mi opinión, el uso de la estaca no es un uso musical, sino un uso puramente político. Es un guiño a esta compañera, es un guiño a una generación. Y después os quería preguntar si el posicionamiento de un músico, a los tres, porque sois parte de la industria, si el posicionamiento político de un músico penaliza en la carrera musical. Esa es mi pregunta. Precisamente en nuestro caso es todo lo contrario, ¿no? Porque precisamente el valor para mí de los artistas es la valentía de expresar absolutamente todo lo que han querido. Nosotros hemos apoyado eso, incluso hemos sacado canciones que yo hay muchas cosas de la que dicen los artistas que no estaba de acuerdo. Pero precisamente lo que más nosotros hemos valorado es eso, la valentía. O sea, y muchas veces nos han enseñado, oye, mira qué voy a decir, esto puede traer problemas, y incluso nosotras decir, pa'lante, ¿sabes? O sea, claro, pero yo sé que es un estilo de música muy determinado, que es el hip hop, que es que censurar, es que no me cabe ni en la cabeza. O sea, es que el sentido del hip hop es absolutamente todo lo contrario, libertad absoluta. Incluso a mí me han gustado de manera especial precisamente grupos que se mojan de una manera especial, esté yo a favor o no, en expresar realmente todo lo que sienten y piensan, incluso pudiendo traerte problemas. Esa es mi posición. Hombre, yo creo, bueno, te voy a responder a ti y luego sí que quería comentar un poco lo de el himno o el contrahimno que había propuesto, ¿no? Yo creo que históricamente ha ocurrido así, ¿no? No sé si damos un poco una mirada a los 80 y ver lo que ocurría con la música que salía por televisión española, o las oportunidades que tenían, creo, los grupos que eran más políticos y explícitamente políticos no tenían cabida. De hecho, yo no sé cuánta oportunidad tuvo el rock radical vasco de aparecer en televisión española en aquella época. Conocemos un poco la historia de las Vulpes cuando apareció, no recuerdo qué programa era, en Caja de Ritmos. Bueno, en abril, cuando se hizo un encuentro de círculos, que es cuando por primera vez me puse en contacto con Podemos, porque extrañamente desde el círculo el que ya no era círculo todavía, era el grupo de cultura de la campaña, parece que a alguien le gustaba Ornamento y Delito y nos ofrecieron tocar en una fiesta que se hacía después del encuentro de círculos. Yo me ofrecía a contactar con diferentes grupos que conocía de Madrid para ver si querían actuar también en aquella fiesta, ¿no? Y bueno, algunos se animó, algunos que están por aquí que también tocaron, pero digamos la cantidad de peros que aparecieron, es decir, cuando aparecía política y compromiso y, digamos, mójate en esto, digamos, si sale bien, muy bien, pero como salga mal, me va a quedar aquí el samedito. Realmente, dentro de nuestro entorno musical, estamos hundidos musicalmente desde que montamos nuestros grupos, ¿no? Porque nadie ha vivido de ello. Pero, no sé, hace poco creo que se invitó también a una mesa como esta, a algún músico famoso y cercano a Podemos, y se lo pensó y finalmente dijo que no. También por el lastre que podría sufrir para esa persona. Y es una persona que seguramente nos vote y nos va a apoyar y puede estar incluso viéndonos, ¿no? Y luego respecto a lo que contabas, creo que me parece muy, muy interesante, y aparte yo he pensado mucho en el tema del himno de Podemos, pero tengo la sensación de que si he llegado al final a tomar, por un mero capricho de tener aquí el micrófono y recitar este poema de Radiador, es porque para mí Podemos es esa herramienta del cambio. Cuando el cambio llegue, cuando se haga ese periodo, se abra ese periodo constituyente, ahí, digamos, debería nacer esa posibilidad utópica, digamos, de ese nuevo país que tenemos que hacer. Pero de momento, yo lo que siento es que Podemos es la herramienta para romper, digamos, determinada lógica y determinados poderes asentados y sustituirlos. Luego habrá que ver quiénes somos cuando lleguemos allí, pero de momento creo que la lucha es, por eso creo que se ha insistido tanto en la casta, no por capricho, sino porque todos tenemos claro no solo
de esa casta político-financiera que domina el país, sino en todas las instituciones por las que hemos pasado, cómo está todo tomado por una serie de gente que se la suda el país, se la suda la cultura y se la suda todo, y lo único que quieren es permanecer, digamos, ellos medrando ahí y sin tener ningún tipo de... Bueno, pues cuando consigamos quitarlos de en medio, me imagino que nos miraremos a la cara y nacerá ese nuevo país y nacerá ese himno. De momento, pues tendremos que cantar contra. La verdad es que a mí no me ha parecido interesante el texto. Y creo que en realidad es una variación sobre aquel famoso poema de Bertolt Brecht sobre quién construyó las pirámides, no las construyeron los faraones, etcétera, etcétera. Respecto a que si se penaliza el posicionamiento político, sin duda. Sin duda, y solo tengo que decir un apellido, Muguruza, que hasta el pobre, el hermano mayor, el cantautor, pues de repente le amenazan y el otro, el que tenía el grupo Perico Ripiao, que era un grupo festivo, pues tuvieron amenazas de bombas en el Suristán, y no es fácil vender ahora mismo vender a Fermín Muguruza en un medio nacional, aunque sea una cosa como lo último que ha hecho, que es un cómic muy imaginativo sobre unos vascos que van a Nueva York en el año 1966, ¿no? Y por otro lado está el caso que alguien me lo ha mencionado antes de que comenzara este encuentro, el caso de Fernando Márquez el Zurdo, que siempre ha asegurado que su simpatía es por el falangismo, aunque sea un falangismo tercerista, de tercera vía, etcétera, etcétera. Eso está detrás de la explicación de que se hundiera su carrera a mediados de los 80. Es decir, que posicionarse lleva mucho riesgo, y el caso que tú has mencionado es obvio, es un artista que no quiere perder la posibilidad de que este verano le caigan 6 bolos en ayuntamientos del PP o del PSOE. Y es así. Entonces, yo entiendo perfectamente me fastidia de cojones, pero entiendo que es la actitud general del artista mainstream nacional, nadar y guardar la ropa. Okay. Soy Diego Guerrero, toco aquí todos los miércoles, un cartel muy bonito ahí. Presentarme antes que nada. Están invitados todos los miércoles. Hacemos la Flamenco Jam aquí. Y soy un artista comprometido con el cambio desde antes que el cambio se hiciera realidad. Me gustaría, bueno, he hecho unos apuntes aquí en mi chuleta moderna. Hay muchos músicos aquí. 1, 2, 3. Carlos. Bien. Se lo he dicho a muchos más, ¿eh? No han venido. La cosa es que los músicos viven en una microsociedad que lo que quieren es tocar, ¿no? Entonces, sería importante. Bueno, vale, por ahí ya cojeamos un poco, parece, ¿no? Otra de las cosas que he escuchado mayoritariamente, ¿no?, en lo que han dicho aquí los ponentes, es... Estoy observando que solo estamos mirando el pasado en la música, ¿no? Entonces... Yo que soy un artista de la generación perdida, tengo 33 años, 32, ¿cuánto tengo? Conozco un montón de artistas, ahí está Carlos, hay un montón de artistas de mi edad, sobre todo en la canción de autor y en el hip hop, que son la gente que escribe letras más directas y más posiblemente utilizables en el cambio político, ¿no? Que claro, nadie los conoce porque... todos los veranos contaba la Pantoja en las colombinas de Huelva. Yo que soy de Huelva estoy censurado ahí, a pesar de que hemos llenado el Gran Teatro independientemente, no se me ha negado fecha y al respecto de eso, con lo que estaba yo hablando ahora mismo, si compromete o no, yo creo que el que está, como todos vosotros, que estáis arriesgando a que socialmente os miren de una manera o de otra, los artistas... o se comprometen o no se comprometen. Con el que no se compromete no se puede contar. Con eso quiero decir que
La banda sonora del cambio existe y con creces. Solamente hay que mirar a los vivos, a los que estamos en activo. Es cierto, yo creo que es importante contextualizar también el papel de la música popular en relación con la cultura en cada momento histórico. Es decir, Diego decías que de cuántas canciones de la Guerra del Vietnam había, pero cómo era la generación musical de ese momento y qué suponía la industria musical en Estados Unidos en el año 66, 67, 68. O si hablamos de España, cómo es la España del 75, del 70 75 y qué relación tienen los cantautores con la clase media, con el impacto mediático o de cómo se relacionan respecto a la música. Y la cuestión es la siguiente, antes decía, es que ha tenido muchísimo impacto el rap de Pablo Iglesias remezclado por un chaval, el videojuego de Pablo Iglesias disparando bolsas del campo ha tenido muchísimo impacto también. Construye ideología también ese videojuego, es decir, pensar muchas veces la capacidad que ha perdido la música popular para crear himnos en general. Es decir, ¿cuántos himnos conocemos de la música de los últimos 15 años? No solo políticos. ¿Podemos citar algún himno musical? De hace 25 igual sí, pero la realidad es que tenemos que pensar también cómo la fragmentación del consumo cultural, la aparición de nuevas formas de consumo cultural, la remezcla de la cultura transforma también la relación de la política con la cultura, con lo cual tampoco a lo mejor nos deberíamos plantear, para mí no es un problema, ojalá por favor que yo no quiero que Podemos tenga un himno, que no se le ocurra a nadie componer un himno para Podemos, por favor. Y a mí me parece que las canciones están vivas, que se resignifican cada vez que las escuchamos. Para mí, por supuesto, no puedo desconectar la estaca de movimientos o de momentos pasados, pero yo recuerdo también la estaca en una manifestación hace poco tiempo, mientras cargaba la policía y la Solfónica cantaba y estábamos cantando la estaca sin querer movernos del escenario, resistiendo, vamos a decir de esta manera, al ataque policial. Entonces la estaca ya ha sido investida de un significado, ha acompañado otras cosas y tiene la posibilidad de uno reconocerse, identificarse y hacer cosas con otros a través de la posibilidad de escuchar, de bailar de manera diferente, incluso viejas canciones. Entonces, esto para mí significaría que realmente no sé cuáles son las canciones que tiene que haber en los actos de Podemos, no sé qué canciones debe haber alrededor de Podemos, pero sí veo muy claro que tiene que haber canciones, que tiene que haber música, que tenemos que bailar, que tenemos que cantar, que inventar nuevos significados para esas canciones. Y luego en relación, me he sentido muy honrado en la mención al Paco Paco, porque participé en la creación de esa playlist y no, yo no la compuse. Sí. Pero el mismo 31 algunas personas, y luego creamos nuestro grupo de Facebook y hemos seguido dándole vueltas a esta cuestión de la playlist, que por estos mismos motivos que comentaba nos parece fundamental, y como que hablamos de tres criterios para esa lista. Uno, el de locura. Y cuando comentabas que tiene altibajos la lista y tal, nos parece fundamental. Es una forma, si queréis, más artística de decir, hablar de pluralidad y de transversalidad, pero es lo que queríamos, que hubiera cosas muy diferentes. Otro, el de metáfora. Frente a la idea de literalidad, no queríamos sí queríamos que hubiera contenido político, pero que hubiera conexiones raras. El tic-tac de la canción de Madonna, el por qué te vas, el vivir así es morir de amor, todas estas canciones tenían alguna conexión política rara. Y luego teníamos también el criterio fundamental, sobre todo para la Mani del 31, de que hay que pasárselo bien con las canciones, que la política no puede ser una cosa seria y un punto ahí de hedonismo. Y con esto hacemos lo que podemos, como podemos en general, ¿no? Dentro de Podemos hay mucho debate, mucha discusión, entonces uno también se siente un poco incómodo cuando se habla de las canciones de Podemos, como si en Podemos hubiéramos decidido que estas son las canciones, ¿no? Hay discusión y está la cosa abierta. No, cuando Podemos llega al poder, porque va a llegar al poder. ¿Es así? ¿Qué capacidad tendrá el Ministerio de Cultura de Podemos para modificar la ley de propiedad intelectual y de qué modo eso afectará a las entidades de gestión tipo SGAE,
¿será compatible tener repertorio propio en Creative Commons o en Copyleft y a la vez en SGAE, o no será compatible? Porque cuando uno es miembro de la SGAE firma un contrato de exclusividad, se supone, y entonces toda tu obra futura tiene que estar por cojones, con perdón, dentro de SGAE, y tú no puedes tener obra fuera. ¿Qué poder tendría el Ministerio de Cultura de Podemos y la Ley de Propiedad Intelectual en este sentido? Planteo esa pregunta. Luego, en cuanto... Así, va a haber muchos ayuntamientos con concejalía de cultura de Podemos en un futuro, ¿no? Entonces, y esto está en relación a la segunda parte de mis preguntas o de mi cuestión. En un supuesto futuro en el que probablemente haya pues, que realizar propuestas para un Ministerio de Educación y Cultura, donde entrarán cuestiones relativas a conservatorios, escuelas de música moderna, etcétera. ¿Cómo será ese fluido, ¿no? Ese fluir de entre las propuestas de los círculos hacia el Ministerio de Cultura del gobierno de Podemos? Y luego, en cuanto al himno, pues no sé, si tuviera que existir un himno de Podemos, a mí me gustaría que se realizase con la filosofía de creación colectiva como fue el 15M. No sé, una cuestión de, pues no sé si conoces el Plan B o bueno, vamos a quitarle todo lo que conlleva eso, pero sí, no sé, a lo mejor se podría plantear un concurso público, votaciones públicas, igual que los programas se votan entre todos los miembros de Podemos y tal, a lo mejor se podría votar y conseguir un himno. También podría ser. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Una gente inteligente que no sea de Podemos, que sirva como espejo de lo que estamos pensando. Yo agradezco muchísimo la mirada de Diego Manrique, a la que hemos seguido durante mucho tiempo, mi generación mucho más, pero es muy interesante porque no sé si recordáis que Marx dice en el 18 Brumario de Luis Bonaparte que cada generación, cuando se quiere plantear el cambio, lo hace siempre con los vestidos y las ropas de la generación anterior, y es lo que está pasando ahora. No hay cambios sin rituales, pero no hay rituales de cambio. Es decir, cada cambio histórico destroza todos los rituales del pasado, y es lo que está pasando ahora, y me parece que es muy interesante el que pensemos que no es posible ya el encontrar una música ni una banda musical, porque la transversalidad no se da en horizontal, sino que se está dando intergeneracionalmente y probablemente muy globalmente. Me parece que, a lo que aludía allí la compañera antes, me parece que es real. Ya no existe, no debe existir, no debemos replantearlo, y ojalá no tengamos que votar un puto himno. Tendríamos que cantar. Es una cosa terrible. Yo me parece que todos los que estamos aquí nos apuntamos a listas extrañísimas, y además que a lo mejor solo coincidíamos en el Paco y poco más. Entonces, ¿qué es aquello que podría unificar y que resulta, me parece que podría ser interesante lo que estamos haciendo aquí, que es crear atmósferas de que es necesario... Bueno, decía Camarón que hacer el flamenco es quejar la voz, y me parece que es lo único que tenemos en común, es quejar la voz. Quejar la voz, que a veces es quejar la letra, a veces es quejar el gesto, y a veces es quejar pues simplemente no lo sé qué. Y me parece que, en fin, yo desde Podemos Cultura me parece que lo único que podemos aportar interesante es preguntas. No tenemos respuestas. Y me parece que al final la única cosa interesante que podemos aportar al conjunto de la sociedad es que Podemos es un instrumento para hacernos preguntas y para quejar la voz. Yo creo que el pasado era así y el futuro es así. Y eso es lo que hay. Lo que sí pienso es que a nivel creatividad
estamos en una época increíble. O sea, yo sí que pienso que se hacen cosas a nivel creativo y a nivel letras buenísimas. Lo que ha cambiado es la forma de divulgar la música con todo lo que eso conlleva. Y nada, de la playlist, yo lo que he dicho, a mí me ha parecido bien, porque es que, no sé, yo no entiendo la música, ni de la vida, ni nada sin música. O sea, banda sonora hay que tener, o sea, hay que hacer playlists, os tiene que acompañar música, y cada uno tenemos una playlist propia. Es imposible que todo el mundo esté de acuerdo, pero me parece muy bien que la gente que participéis hagáis una playlist, incluso hagáis playlists abiertas que pueda la gente meter canciones para tal, o sea, es necesario. Y lo que dices también, que no solo van a ser canciones con un contenido súper duro y denso o político, también la música es para sentir unión, pasártelo bien, o sea, que me parece bien que haya un poco de todo. Sí, seguramente es una ingenuidad decir un himno, una canción, hay una multiplicidad de posibilidades y nadie se va a negar a eso, nadie nos negamos, nadie escucha solo a Paco Ibáñez, espero, ¿no? Vamos, yo adoro a Paco Ibáñez, pero no me parece que sea una dieta única, ¿no? Y en ese sentido, pues... estaba acordándome de cuando decías, pues hay una canción, por ejemplo, hecha por un cantautor, un cantante compositor falangista, como era el Zurdo, que se llama Para ti, de 1979, y es la primera canción en la cual hay una puesta en cuestión del sistema parlamentario. Dice, que ves las Cortes como cine mudo. Yo recuerdo que esa frase me dejó totalmente impactado y digo, cierto, o sea, no te puedes identificar con ese teatro en el cual unos señores obedecen a las órdenes del jefe de filas y en realidad están funcionando dentro de unos márgenes muy definidos y muy pobres, ¿no? Entonces a mí me encantaría, por ejemplo, reivindicar como canción Podemos el Para ti, sobre todo por ver la cara del Zurdo. No hay que minimizar estos asuntos porque son al final, todos tenemos intereses sectoriales. O sea, yo el otro día estaba leyendo una entrevista con el gurú económico de Ciudadanos. Yo puedo tener simpatía por determinadas posturas de Ciudadanos y de repente me encuentro que al final está diciendo, tiene un discurso de la derecha más rancia, de decir que la cultura no tiene que estar subvencionada, que las películas subvencionadas son las peores, que las mejores son hechas sin subvención y cosas así. Dices, este señor, ¿de dónde viene? ¿De dónde le han sacado? O sea, realmente este señor puede definir algo. Además dice que de IVA reducido para la cultura, nada, de eso nada en absoluto. Y claro, quiero decir que estos pequeños detalles son los que al final pues podemos votar por planteamientos generales, pero al final también miramos nuestros pequeños intereses particulares o el área que nos afecta más directamente. Y entonces encontrarme a semejante monstruo, dices, o sea que al final toda la lucha de Ciudadanos era para instalar un programa totalmente neoliberal, salvaje, de decir no hay que dar subvenciones al cine porque el cine mejor es el que no tiene subvenciones. Y dices, este señor realmente no sabe en qué mundo está viviendo y no sabe que el cine es una actividad mínimamente subvencionada en comparación con la industria automovilística o cualquiera de las otras industrias. Entonces, sé que a vosotros esto os va a plantear cuestiones, pero en algún momento tendréis que dar respuestas más o menos generales para que la gente tengamos una idea de qué es lo que aproximadamente lo que nos vamos a encontrar. Todas esas cuestiones forman parte, desde luego, del repertorio de problemas que Podemos está abordando desde su área de cultura y formación. Son problemas que desde luego abordamos. Lo que ocurre es que
no nos encontramos en un momento en el que queramos apostar por ninguna solución prefabricada. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente, a partir de una serie de principios políticos que nos hemos dado y que podéis consultar, son públicos, estamos abordando esa cuestión con los diferentes actores. Es la parte, digamos, programático sectorial del trabajo del Círculo y del área del Consejo Ciudadano y de las áreas de los consejos ciudadanos autonómicos y municipales. Esa es la parte programático-política que implica hablar con gente, que personas te expliquen cuáles son sus demandas, que personas te permitan recoger no solamente esas demandas, sino también recoger ciertos anhelos, que a veces no son solamente demandas, sino anhelos, y uno de los problemas clave, desde luego, es el de la propiedad intelectual. Bueno, creo que no hay nadie más, así que gracias por venir y nos quedamos.